Un gusto saludarlos. Hay que tomar los hechos desde una óptica bastante clara. No se trata de defender a ultranza los lineamientos o sesgos tanto de la derecha o tanto de la izquierda extremista, sino muy por el contrario. Lo que ha pasado en la madrugada del día sábado no es otra cosa sino un atentado fulminante al derecho internacional. Se ha transgredido toda norma de respeto y básicamente se ha conculcado los principios que sostientan y que sostienen efectivamente a toda la congregación universal, en este caso cuando hablamos de las naciones, en lo concerniente a que se ha desoído de una manera vehemente y de una forma completamente grotesca, que es la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia de una nación en otra. Cuando escuchábamos al presidente Donald Trump de los Estados Unidos de Norteamérica manifestar, una vez que secuestraron al presidente Maduro y a su esposa, en el sentido de que vamos a gobernar Venezuela y que vamos a vender petróleo a China. Vamos a gobernar Venezuela, pero ¿quién le dio a este señor la potestad de que pueda gobernar sobre otra nación soberana e independiente alguna atribución? Entonces se ha ido en contra absolutamente de todo el ordenamiento de convivencia pacífica en el continente hemisférico occidental, pero por sobre todas las cosas, es una evidente apropiación de riqueza en lo concerniente a que el petróleo, ya lo dijo el propio Donald Trump, no es de otras personas o no es de otro estado sino norteamericano, el petróleo venezolano. Lamentablemente, la inocencia de nuestro pueblo hace pensar a ciertas personas que esto es lo más adecuado, pero lo que estamos viviendo es un neocolonialismo muy pernicioso, muy negativo. Pero eso sí, Trump se aseguró de que no pueda ser tipificado en la conducta de desaparición forzada de personas en lo concerniente a un delito de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque apenas secuestraron al presidente Maduro y a su señora esposa, lo que hizo fue manifestar que ya están siendo trasladados a Estados Unidos a una corte federal para que sean juzgados. Es decir, se conoce su paradero, pero en este caso lo que hace no es otra cosa, sino en este caso destipificar el acto típico penal frente a un delito de lesa humanidad. Consecuentemente, este tipo de acciones debidamente planificadas hace tiempo atrás tienen que traer consecuencias. De su parte, la ley venezolana contra la extorsión y la desaparición forzada de personas y también contra el secuestro es muy clara en el artículo 5 y condena cuando se trata de una persona que puede generar conmoción política a nivel nacional, que la sanción para el delincuente es de nada más y nada menos 30 años. Consecuentemente, de sustanciarse este procedimiento penal en territorio venezolano, que es donde se cometió el delito, indiscutiblemente que se debe solicitar, en este caso a la Policía Internacional, a Interpol, la detención inmediata del presidente Donald Trump. Entonces, en derecho prácticamente lo que denota es que queda insuficiente frente a las premisas de fuerza, militarismo y excesivo poder y dominio por parte de Estados Unidos. Pero esto generalmente nos deja entrever otras circunstancias, que la nación del norte está sumamente desesperada. ¿Por qué? Porque su Producto Interno Bruto no está creciendo como lo crece el de China, el de India, el de Rusia. Su deuda internacional es muy alta frente a la producción, tal como nosotros hemos visto. ¿Y qué necesita? Necesita ciertamente aprovecharse, apropiarse de la riqueza extranjera, en este caso del petróleo venezolano, del oro venezolano, de la riqueza venezolana, que estaría en no menos valorada, en no menos de 1.8 billones de dólares para tratar, en este caso, de solventar el algo, su alicaída situación financiera y su alicaída situación económica en Estados Unidos, incrementando la oferta y desde luego desincentivando la inflación para poder en algo contener esta expansiva demanda de bienes y servicios. Lo que no hace otra cosa frente al estancamiento de la producción no es sino generar incremento en los precios, de tal suerte que Estados Unidos, controlando la riqueza venezolana, y como ya lo dijo
el mismo presidente Trump, que secuestró directamente al presidente Maduro de una nación soberana, vender ese producto inclusive a los chinos. No ha dicho nada de venderle a Rusia, porque caería en una contradicción. Pero fíjese usted, todos felices y contentos. Rusia se queda con Ucrania, Xi Jinping, China se queda en este caso con Taiwán y en este caso Estados Unidos se queda con Venezuela. Entonces, ¿a qué llegamos? A que ha habido un reparto equitativo de las naciones, esto no se lo puede permitir. Lo que hizo nos hace recordar la muerte del presidente ecuatoriano Roldós, cuando efectivamente sufrió un accidente de tránsito por allá por el año 1980 o que fue asesinado por la CIA. También lo del presidente chileno previo a lo que sucedió con Pinochet. Entonces, nosotros estamos viendo que la injerencia norteamericana en este caso es excesivamente grosera. No pudo culpar a Venezuela de que tenía armas de destrucción masiva como se culpó en este caso a Irak para capturar a Saddam Hussein y hacerse de todas sus reservas petroleras. No se pudo hacer lo propio que se realizó en Siria, tampoco en Libia con Muammar Gaddafi, cuando prácticamente se robaron todo el oro de la nación. ¿Qué es lo que sucede ahora? Ya no se roban oro, ya no se roban petróleo, sino que se roban prácticamente la nación y dicen, nosotros, Estados Unidos, vamos a gobernar. Y lo que es más penoso todavía es encontrar a un latinoamericano como Rubio traicionando a su propia gente, traicionando a su propio hemisferio, traicionando a su propia población. Bueno, como él hay otras voces que hemos escuchado en Sudamérica, por ejemplo, pero vamos a aprovechar su dominio jurídico, Ludwig, para entender en qué es que se basa Donald Trump para hacer esta supuesta captura, porque él no lo llama secuestro, lo llama captura, supuestamente requerido por la justicia norteamericana. ¿Qué tipo de mandato legal, marco regulatorio le otorga la posibilidad y legitimidad de estas acciones? Estados Unidos en este momento está viviendo una situación de facto, es decir, se enfrenta ya directamente a lo que es un golpe de Estado, porque cuando usted declara como nación soberana la guerra a otro país, ¿qué necesita para declarar la guerra? Fíjese, si es que Venezuela disparaba un solo proyectil, una sola bala, a alguna de las naves o a alguna de las embarcaciones norteamericanas, automáticamente había que declarar la guerra, pero ¿por parte de quién? En este caso del Parlamento norteamericano. ¿Qué es lo que hace Donald Trump? Dice, a ver, nosotros tenemos un narcotraficante o el líder de una estructura narcodelictiva transnacional organizada, entonces vamos a proceder a retenerlo, a capturarlo, pero usted no puede así porque sí, simplemente capturar a las personas, usted necesita una orden jurisdiccional y para que esto exista tiene que previamente tenerse un debido proceso y en ese debido proceso debe contar el reo con las medidas necesarias para poder estructurar su defensa, para contar con los medios y el tiempo necesario para poder refutar con argumentos las pruebas en su contra, de tal manera que cuando sea sentenciado generar todos los recursos habidos en la legislación, en este caso norteamericano o de cualquier otro país, y sola, única y exclusivamente, distinguida señorita periodista, cuando exista la sentencia ejecutoriada en firme en materia penal, solamente ahí puede existirse o puede librarse una orden de privación de libertad y que tiene que ser trasladada de Corte Suprema de Estados Unidos a la Corte Suprema de Venezuela para que estos, a través de un proceso de extradición, diga, perfecto, quieres llevarte a este ciudadano venezolano, ecuatoriano, americano, ruso, etcétera, pues toma. Pero de esta manera, hacerlo a la fuerza es absurdo y recordemos que existe un precedente negativo que lo sentó precisamente la nación bananera ecuatoriana en el sentido de que irrumpió en la embajada mexicana en Quito, Ecuador, y que también secuestraron a otra persona. Este tipo de circunstancias simplemente le dio la pauta para que Estados Unidos, a través de Donald Trump, desoyendo toda normativa, todo el derecho, tanto internacional cuanto local, haga lo que considera hacer, siendo la única excusa que es el comandante en jefe del ejército norteamericano. Pero el comandante en jefe debe circunscribirse a lo que dice y ordena el derecho público. Y en derecho público solamente, exclusivamente, se puede hacer lo que la ley manda, lo que la ley ordena. No puede hacerse aquello que la ley inclusive no le prohíbe, sino que es la esfera exclusiva de Donald Trump, es única y determinante. Pero ¿por qué se realiza este tipo de actividades? Primero,
para solventar y apropiarse, en este caso, de bienes y de riqueza extranjera venezolana. Segundo, para tapar el hoyo tan nefasto que tiene la moralidad y la credibilidad o el descrédito del gobierno de Trump en Estados Unidos, toda vez que se destapó la olla de grillos con los archivos Epstein. Entonces, eso no hace otra cosa sino generar un distractor. ¿A costa de quién? A costa de la riqueza del pueblo venezolano. Es muy lamentable que la Organización de Estados Americanos no se pronuncie de una manera firme, contundente, y que también la Organización de Naciones Unidas no evidencie un rechazo masivo, unánime, y que debería, así como Estados Unidos ha sancionado a Irán, a Rusia, a China, etcétera, también estos países liderados por Xi Jinping deberían proceder a las sanciones respectivas a los Estados Unidos de Norteamérica, porque no es posible que se desoiga el derecho internacional, que se lo pisotee, que se lo soslaye, que se lo inobserve y por sobre todas las cosas que prácticamente se lo haya eliminado de un solo toque. Es indispensable que volvamos a la cordura, que volvamos a la coherencia, que no se puede tener ataques armados. Ludwig, solamente un dato, lo que ha circulado es que uno de los elementos de esta operación militar de los estadounidenses, invasión de un territorio soberano, primero se encargó de neutralizar las fuerzas de defensa antiaérea. Al menos esto es lo que se está manejando. Pero dejemos ese dato allí. Vamos a analizar la sostenibilidad en el tiempo de lo que amenaza a Donald Trump. Él dice que va a poner un gobierno a su antojo, porque simplemente desconocen la autoridad no solamente de Nicolás Maduro, sino de todo su gobierno. ¿Cómo puede mantener esta promesa? Y no solamente aquello, sino entrar con las empresas petroleras norteamericanas y con esas compañías, según él, arreglar lo que él considera que está mal administrado. La administración la extracción de los recursos claves en una nación tan rica como usted lo había mencionado en materia petrolera. Y adicionalmente a lo que usted señala con mucho acierto, que llama por sobre todas las cosas la atención, es que señala o manifiesta que Rodríguez sería la presidente, en este momento subrogante a la falta de presidente Maduro, y a Machado le dice, no, esta mujer no tiene el respeto en toda Venezuela. En otras palabras, está haciendo eso, está poniendo a su antojo a un gobernante de nación soberana. Esto es inconcebible. El presidente Petro, el presidente Boric, el presidente Lula da Silva, el presidente Putin de Rusia, el presidente Xi Jinping de China deben necesariamente expresarse, manifestar y por sobre todas las cosas evitar este latrocinio de Estado que nosotros en Latinoamérica ya lo vivimos en primera instancia en 1492 con el Imperio Español, posteriormente en 1822 a 1830 con la supuesta liberación, financiados por, en este caso, grandes prohombres y grandes banqueros ingleses que no hicieron otra cosa sino sumirnos en una deuda externa interminable que hasta ahora estamos pagando más allá de 100 años sus intereses y sus costos. ¿Qué es lo que se pretende hacer con Venezuela? Que venga toda la inversión, entre comillas, norteamericana, que venga la Shell, que venga Chevron, que venga todas las empresas para que inviertan, que se lleven toda la riqueza petrolera venezolana y automáticamente bajar la presión sobre el precio para que, en este caso, la Organización de Naciones Exportadoras de Petróleo, la OPEP, automáticamente no tenga mayor margen de maniobra y tengamos precios a la baja conteniendo la inflación norteamericana. Pero hay un tema adicional. Estados Unidos no está tomando en consideración el descrédito que está causando a su moneda. Ninguna persona con algo de inteligencia va a querer invertir nuevamente en dólares, en papeles del Tesoro o simplemente dejar sus recursos en bancos norteamericanos o que tengan injerencia en el sistema SWIFT, en el sistema de intercambio de compensación y liquidación de valores, por una simple razón, porque Estados Unidos a su antojo hace lo que le da la gana. Fíjese, con la Unión Europea congelaron 300.000 millones de dólares de Rusia a su antojo. Lo propio hicieron con el Banco de Londres. ¿Qué sucede? Sus reservas nominadas inicialmente en alrededor de 1.200 millones de dólares, que ahora serían 6.000 millones, también los congelaron. Y tomemos en consideración todo este tipo de circunstancias en el sentido de que si usted tiene dinero en algún banco norteamericano, al banco se le ocurre decir, no, es que Juan Constantinopla es narcotraficante o Juan Constantinopla está feo, entonces yo no le voy a devolver su dinero. En consecuencia, ¿qué va a pasar con los inversionistas? Por eso lo hicieron en sábado. Por eso no lo hicieron
en un día normal, porque automáticamente vamos a experimentar una gran liquidación de posiciones en acciones y básicamente en moneda norteamericana. Eso va a generar una sobreoferta de dinero de M2 en el mercado norteamericano que va a disparar la inflación. Por eso es tan importante que los Estados Unidos de Norteamérica tengan control sobre la riqueza venezolana y como dijo el mismo presidente Donald Trump, este petróleo es nuestro y qué pena que los latinoamericanos o la mayor parte de nuestra población, inocente desde luego, no haga nada para frenar este latrocinio que se está realizando en el continente y básicamente en Sudamérica, lo cual llama muchísimo la atención, pero que es necesario que el mundo esta vez se pronuncie y que no permita que lógicamente Estados Unidos haga lo que quiera con la riqueza de otro país. Hoy ya fue Venezuela, ayer fue Irak, también tuvimos casos como Afganistán, también tuvimos casos como Libia, también tuvimos casos como Camboya. No es posible que sigamos teniendo esta unipolaridad. Es indispensable que el sistema transaccional paralelo al SWIFT empiece a funcionar de tal suerte que la transaccionabilidad internacional entre los países pueda darse en monedas local de cada uno de los países. Si transaccionamos con India, pues compremos en rupias. Si lo hacemos con la Rusia, hagámoslo en rublos. Si lo hacemos con Japón, con China, con el yen, etcétera. Si lo hacemos con Brasil, con el real. Esto es lo que realmente necesitamos. Perdone que le interrumpa, justo en homenaje al tiempo y gracias por todo este extensivo análisis en materia económica, energética, también en materia de la legalidad del asunto. Pero vamos con la cereza del pastel, es el tema del narcotráfico y la lucha contra el narcotráfico. Décadas de supuesta lucha contra el narcotráfico que han amparado distintas operaciones. Usted y yo somos de Ecuador, vemos cómo se está pagando con las vidas, un fenómeno que no se detiene, que solamente se ataca en el calor de las sábanas, que allí no se encuentra, sino a profundidad. ¿Cómo usted valora esta supuesta lucha contra el narcotráfico de Estados Unidos y a dónde debería enfocarse los esfuerzos para combatirlo? Es un verdadero sainete, porque desde dónde se distribuyen no solamente las drogas, las sustancias psicotrópicas estupefacientes, sino también todo lo que es tráfico de órganos, tráfico de niñas, tráfico de armas, salen precisamente de los puertos ecuatorianos porque es un punto estratégico de distribución de las actividades ilícitas. Entonces, ¿qué pasa en la costa del Pacífico? Ahí, ¿por qué no controlan? ¿Cómo es posible que llegue a Bruselas? ¿Cómo es posible que llegue a la Unión Europea? ¿Cómo es posible que llegue a España? Gran cantidad de droga en contenedores de banana. Ahora, precisamente, ojo, no estoy diciendo que lo sea, pero precisamente el presidente ecuatoriano es un gran representante de la industria bananera ecuatoriana. Y, oh sorpresa, que cuando se incrementaron los cupos con el gobierno de Guillermo Lasso Mendoza, donde nombró a Manzano, que era uno de los gerentes de esta empresa de Novoa, automáticamente tuvimos un incremento potencial. ¿De qué? Obviamente de lo que eran las sustancias psicotrópicas, lo que es droga. Eso se está generando un incremento a nivel nacional, pero de una forma espeluznante, porque recordemos, antes de la dolarización, Ecuador era una isla de paz. Teníamos nuestros problemas, por supuesto, pero ahora, ¿qué es lo que sucede? Ecuador se ha convertido en un gran exportador, pero no de tecnología, no de microchips, no de materias primas, sino simple y sencillamente de sustancias que son sujetas a fiscalización. Y esto es de gran problema. ¿Por qué? Porque se aseguran que solo determinados cárteles puedan generar, en este caso, el traslado de la droga. ¿Para qué? Para incrementar en los mercados de consumo. ¿Cuál es el mayor mercado de consumo que se tiene en el mundo? Pues lógicamente los Estados Unidos de Norteamérica. ¿En qué pagan los norteamericanos en su moneda? ¿Cuál es? Dólares. ¿Cuál es la única nación latinoamericana con una política mediocre en materia monetaria? Ecuador. ¿Por qué? Porque tiene la dolarización. Entonces usted puede acá, ¿qué cosa? Lavar dinero, usted puede acá automáticamente bancarizar ese dinero, generar sobre la base de esa bancarización simplemente todas sus actividades. Por eso es lo que en Ecuador desde el año 2003 no se han incrementado los salarios de los servidores públicos. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Tenemos edificios de 30, 35 pisos. ¿Producto de qué? Obviamente de que tenemos una economía subterránea. Y es que la dolarización es la que ha permitido que se asienten en nuestro país los cárteles de diversos
sectores de diversos países del mundo y que a su vez estos permitan la exportación por la vía del Pacífico, por nuestros puertos. Por eso es lo que Rubio señala que efectivamente Ecuador es un país amigo. Por eso es lo que Donald Trump le tiene a Daniel Noboa como país amigo. Por eso es lo que vemos nosotros, que los carteles internacionales auspician a gobiernos en países de la zona del Pacífico para efectivamente tener el control sobre las rutas del narcotráfico. Entonces, mientras tengamos nosotros, narcogobiernos, indiscutiblemente vamos a estar en esta circunstancia tan penosa que frente a nuestros hermanos venezolanos, los vienen, los atacan, secuestran a su presidente, tenemos simplemente que decir, qué bueno, gracias, y vengan ustedes, ocupen las bases que quieran, instálense en nuestro país y no se va a proseguir contra los responsables el delito de alta traición al Estado debidamente tipificado en el Código Orgánico Integral Penal. Eso es penoso. Eso es dudoso. Consecuentemente, ¿por qué Donald Trump quiere las rutas del narcotráfico? ¿Será para eliminar el narcotráfico o será porque existen intereses muy importantes que estarían financiando y que necesitan tener exclusividad en las rutas? Esa es la gran pregunta. Caracas fue un punto clave para la provisión de los recursos no renovables de Estados Unidos durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Relación de proximidad que solo pudo verse interrumpida por el gobierno de Rómulo Gallegos, que sufrió un golpe de Estado, tras lo cual los intereses de la potencia americana volvieron a su cauce con la dictadura militar que arrancó en 1948, junta militar a la cual Washington dio reconocimiento y legitimidad. La dictadura aumentó exponencialmente la extracción petrolera, pero lo hizo a través de empresas transnacionales estadounidenses. Tenían a cargo no solo la extracción y refinación, sino la comercialización del recurso dentro y fuera del país. Las cosas se mantuvieron en ese tono hasta los años 90. En 1999, Hugo Chávez llega al poder, prometiendo cambios profundos que le dieron al país una nueva constitución y desplazaron a las élites tradicionales en la toma de decisiones. Su gobierno acumuló grandes desencuentros y fuertes confrontaciones con distintas administraciones de la Casa Blanca. Chávez alejó la política exterior de Venezuela de la influencia de Estados Unidos. En ese sentido, fue un amigo público de Fidel Castro, fortaleció la cooperación y el intercambio comercial con Cuba, desafiando directamente a Washington en su política de aislamiento y bloqueo a La Habana. Además, se expandió hacia otras alianzas clave, con países como Rusia, Irán, China y Siria. Uno de los momentos más críticos del mandato chavista ocurrió en abril del 2002. El presidente sufrió un golpe de Estado que al final fracasó en medio de una huelga convocada por empresarios contra su gobierno. Chávez fue secuestrado e incomunicado en una prisión, mientras miles de personas en las calles de Caracas pedían su regreso al poder. 2 días después, fue restituido como presidente. El líder responsabilizó a la Casa Blanca de estar detrás del plan para sacarlo del poder, mientras Estados Unidos admitió que conocía a los golpistas y sus intenciones, pero aseguró que no prometió su apoyo al golpe. Se ve grande. Se ve brillante. Se ve prometedora. ¿Se ve con arcoíris? Jack, ¿te sientes bien? ¿Qué? Sí, claro que estoy bien, Fred.